Neymai, fachanto ta huechuru lerpuita imapuzugun nireglento, pio kentu buka lon kotuten ku niegain tain kewun, feita a yugun ngei puchachay ngan pupabay ngan ka femechi ta manyumo wen komeimun tamun que yuntukun meu fachi chi troy kumethu meu mari pupeñi pulamien kiñe come boyen chalinta ti komeimun inche faldo kurakeo pichiweche bingen tañitugun rangun tulo meu welu feula mulente muko barrio fachanto Ñan Ruca, director Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales Pinelo, Universidad de la Frontera meu, Gualmapu meu. Primero que nada, dar una cordial y cariñosa bienvenida y saludo a quienes nos acompañan en este cierre, en esta finalización de la semana denominada Mapudungun y Reglento. Dar la bienvenida a esta actividad que ya se realiza por quinto año consecutivo, en donde se han reunido 5 universidades desde Gualmapu para relevar el Mapudungun, para relevar procesos de ritualización y particularmente poder avanzar en procesos que tienen que ver con esta revitalización y esta emergencia también a la cual asistimos de la pérdida constante y permanente de nuestra lengua. Cómo poder avanzar en desafíos y que los vimos a lo largo de esta semana, del poder ocupar todos los espacios con el uso del Mapudungun, no solamente aquello que se reduce a espacios ceremoniales o rituales, de poder avanzar en estos desafíos de la generación de nuevos hablantes, evitar la pérdida progresiva y cómo también en primera infancia poder avanzar en ello. Y dentro de la semana dimos cuenta de distintas actividades, diversos tragún, no conversatorios que se realizaron también, algunos de manera virtual y otros de manera presencial en distintos espacios, ciudades y territorios de Guaymapu. Hoy tendremos la jornada de cierre, nos acompañan distintos expositores, Peña y Lamienes, que están detrás de estos procesos, detrás de estas actividades. Vamos a hacer una actividad de cierre que considera por un lado la evaluación y también la proyección. Vamos a generar una primera ronda en donde vamos a comentar y vamos a poder hacer una evaluación de esto. Vamos a pedir también que nos puedan explicar las distintas actividades que hicieron, cómo se visualiza. Nos vamos a tomar ahí, yo voy a ir controlando el tiempo para poder hacer uso eficiente de esto y luego vamos con una segunda ronda para poder plantear determinadas proyecciones. En el fondo es cómo visualizamos también esto a futuro, porque esto no es solamente para quedarnos acá en este espacio, sino que hay proyecciones que se pueden dar en las distintas casas de estudio, los distintos territorios, las distintas organizaciones que forman parte de estos procesos de los cuales nosotros también nos sumamos y por lo demás aprovecho de agradecer a esta invitación, este choquinche que se ha generado acá en donde hemos ido compartiendo. Quisiera pedir también a quienes nos siguen y nos visualizan a través de redes sociales, del canal de YouTube también, del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de nuestra universidad, particularmente la Universidad de la Frontera, que nos puedan dar también algunas sugerencias de acciones para el año 2027, ¿no? Es decir, que puedan ir comentando, hacer sugerencias, las vamos a revisar, las vamos a comentar también al final de la exposición. Así es que, dicho esto, aprovecho de saludar con especial atención y cariño a quienes nos acompañan, ya lo mencioné, por distintas redes sociales. Estamos acá también transmitiendo a través de Zoom, de YouTube, y particularmente a quienes nos acompañan por Radio Nacional Zapala y por las múltiples plataformas también que están en este momento sumados a la transmisión. Así que dicho eso, vamos a avanzar con la primera sección relacionada con evaluación, como decía, vamos a tener 2 momentos y quiero dar la bienvenida y también saludar nuevamente a la Lamien que nos ha acompañado tanto en la exposición, pero también en la moderación de algunas de las actividades que ustedes han visto a lo largo de esta semana, la Lamien Teresa Payacoy Colinir, quien es jefa de carrera de la pedagogía en lengua y cultura mapuche de la Universidad Católica de Temuco, adscrita también al Departamento de Didáctica y Práctica de esta universidad. Así que, Lamien Teresa, Mary. Mari Lamien Osvaldo, Mari Compu Papay, pu Lamien con el tulepalufao Mari, summeo, cafemiechi Lamien. compuche, askin tuleluca, alque tuleluta, YouTube meu cafeita, petuchipay feita chizumuta, YouTube meu ta ka. Eta Teresa Bayacoy Piñantati, feo chalintucupeneuta Lamien Osvaldo, feita
Wunel Kelenta feiti kinye carrera kimel tuma posunguna el pingelu feita chipame keita Universidad Católica de Temuco meutati. Kinye semana meu yemaita tukulpa me que peinta kinye sungu feiti maposungun ni reglentu pingeita tati sungu fe meuta mangel pe neuta chikui finge tui feula feita lamien Víctor Yemay lamien Pedro lamien María Isabel feita con él toy manta feita chi zungumeo pingen feimeo ta con él tu paquen fachanta feita seu wechur poita feita chi zunguta ti feimeo feita ngachamnen tuanta que zungupilen. Agradezco la invitación que me hicieron Lamien Víctor, Lamien Pedro, Lamien María Isabel, a que formara parte de este Mapuzungún Reglento hace un par de semanas atrás. Y el día de hoy estamos cerrando esta semana que le hemos llamado Mapuzungún Reglento. Y me gustaría compartir con ustedes y con la audiencia algunas reflexiones que quedan luego de haber compartido esta semana, luego haber tematizado sobre el Mapuzungún a lo largo de esta semana. Pengen feitachi proyección, me pengen feipimafun. Felei tati. Feita meuta anche kinyesumuta ngachamnen tuan pipen feiti ineñi con el tuntisumuta faupleca Universidad Católica de Temuco meu. Wune tani feipikunual inchin feitachi carrera meu ngachamye ke finta maposungun kamaposungun mekekein ta Filhante ka kom tipantuka, feimeu feita conel tu yaugeita falta pu kimel tu mapusungun kelu, pu wekeche, pu papaita kapakelu lof mapumeu, que junto ku yaukelu ta feita chikimel tu sukumeu, feita conel tu peinta feita chi ngachameu, feita chi semana meu, el kunu peinta knyeke chawen, Cheuta culpa pefinta mapusumun, feimeuta knyanta chau peinta kanga chamnen tu peita sumuta chachay Gabriel Yenkinao. Fei ngneso amma pefinta mapusumun, feita mapusumun tare knye sumun no tati. Re mapusumu ke la itache, mapusumun meuta peufalu kita kiman. Mapusumun meuta peufalu keita mapuchera kiswam yemai. Neukle ita kon feita yengan. Welu feita tani ngacham yengal ngnesuam nyal feita kunye ngacham kawun meu lemai kunye chawun meu lemai ta askunu pefien feimeu feita pu wekeche miaulu inaram tu peita kunye ke sungu chungechi tani neuklen chem sungu tani peu falu wanta kunye nemal meu kunye sungun meu komche tang ngnesuam kelaita feita chi sungu kunye ke mapusungu itache ngnesuam la yafu itani chem tani feipinta tani sungun meu ka feimeu ta ngacham kawun meu yemaita ngnesuam pefinta feita chi sungu. Como uno de los aspectos que en uno de los encuentros que nosotros realizamos aquí en la Universidad Católica de Temuco, en una reunión que fue dirigida por el Lamien Gabriel Yanquinao, uno de los académicos de nuestra carrera, investigador también de todas las temáticas en torno al Mapuzungún, desde la lingüística, desde la formación inicial docente, compartimos sobre la relación que tiene el Mapuzungún con el saber mapuche y con el pensamiento mapuche, porque el Mapuzungún no solo es una lengua de comunicación, ¿cierto? Al hablar emerge, ¿cierto? En el habla de toda persona su pensamiento, el saber que tiene en relación a los territorios, en relación al entorno. Y fue una instancia donde estudiantes también pudieron realizar sus consultas en torno a lo que les va dejando ellos las distintas trayectorias, las distintas clases que vamos teniendo en el año. Entonces también fue una instancia para compartir, ¿cierto? Para reflexionar en torno a la lengua. Otra de las actividades que tuvimos fue la proyección de la película Marichi Tuculpan,
donde la Lamien Margarita Canillo, que fue quien descubrió los archivos en Alemania, ¿cierto?, escritos por personas mapuche, que lo transformaron en una película documental que no sé, espero también ustedes hayan podido ver esa película, ¿cierto? Se proyectó acá en el Quimeltupem que tenemos en la Universidad Católica de Temuco, ¿cierto? Con la posibilidad de que las personas que asistían también podían interactuar directamente con Margarita y con Gabriel, quienes hicieron posible también esta película. También realizamos actividades de grabación audiovisual que todavía no está a disposición, pero completamente en Mapuzungún. Se grabó en Mapuzungún, las personas que intervinieron en Mapuzungún y es un material didáctico también que va a estar a disposición más adelante. Con esto quiero señalar la importancia de la participación de las personas en este proceso y cómo compartiendo el saber desde cada uno hacemos posible que el Mapuzungún esté presente. Como uno de los aspectos que aquí en la proyección escribí, Mapuzungún Meleñi Zungun al Fillante. Es una frase que emergió cuando hablamos de Mapuzungún y Reglento. ¿Por qué hablar de la semana del Mapuzungún cuando el Mapuzungún se debe hablar todo el año, se debe hablar en todas partes? Feimeuta puwekesheta feipinganta maleita y cheuplerumeta y Mapuzungún al femieshi kimeltu kefiinta fauta en chin, femieshi ngachamka kefien, femieshi feipike fiinta y Mapuzungún yawalengan. Feimeu feita ngnesuan fiinta maleita ni reftu fe malta che. Mulai tani reftu cheuplerume mi awal nyal tani mapasugun kinye semana meu meten tani femnual welu feita meu feitachi chawan meu feitachi semana meu askunungay tani kimel nyal ta feitachi sumuta kake puche yamai tani kake puche tani feipinga lengan petum lein fauta mapasungulein fauta chawalu kein fauta nganeso amagefiinta mapasungun feimeu yamai ta askunungay ta feitachi sumuka. En relación a la celebración del Mapuzungún y Reglento, uno de los aspectos que emergió en las conversaciones que tuvimos fue por qué hablar de la Semana del Mapuzungún cuando desde nuestra carrera de Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche hablamos de hablar en Mapuzungún todo el año. Tenemos el proceso de inmersión en el Mapuzungún los 2 primeros años donde nuestras asignaturas se imparten en Mapuzungún. Por lo tanto, los estudiantes escuchan el Mapuzungún en la universidad, en sus cursos, de sus profesores, de las educadoras tradicionales que trabajan con nosotros todo el tiempo y la premisa es hablar Mapuzungún y no el castellano. Entonces, a partir de esa reflexión, ¿cierto?, relevamos la importancia de poder mostrar a otros, no a nosotros, a otros, en el trabajo que hacemos durante una semana, ¿cierto? Poder mostrar el trabajo y que otras personas puedan acercarse y participar y formar parte también de los distintos cursos que se pudieron ofrecer. Algunas de las actividades que teníamos planificadas no se pudieron realizar. Kimni eimen peno feita awaka meken en meutache awaka meken en meutapuwekeche ta feula mielaya itarangta ni kuyiman alta kimelton sungu chilkaton sungu pimeken ngien meu fe meuta faupleta pu wekeche ta mi aula ita ni chilkaton sungu meu con él tu que la ingan con él tuve la ingan feitachi semana en shin fe com feitachi semana rupachi semana feiti puwe keshe fe kinye paro me utamalingan fe miche maita yuple completa femlai welu faupleta femingan fe meuta com we chulen tula in tain funguye mai welu feita amul nie finta feita chifungu amul nie finta feita chingatramkan feimelen me uye maita chawan feita pengeli inta knyeke kthau ka fa uta chawo ke inta ni pengela fielta knyeke kthau ye mai
Weluka femniechita kimowin kanche inche nganeso amanta feita chi chawon meu chemamta el kunuita feita chi sungu chemamta el kunule lene winche kamta nipu puchur ta nipu compañ fau pule feita kimowin kanche fau tamle paik nye ke lamngen inche kimkela funengan ngacham ke la funengan kimla funta ni cheuda ni tuwan kam ni chem ka sauta wicham kenta tani chilkatue meu welo melen meu ta feita chi sungu feita kim finengan ka feita kinye fatra sungu troki finta inche feichi sungu ta el kun lele neuta feita chi semana llamaita ka como uno de los aspectos que me dejaron a mí personalmente, hablo a modo personal respecto de lo que es la semana del Reglentu, se relaciona con la posibilidad de poder mostrar, ¿cierto?, a otras personas, al público en general, no solo de aquí de la universidad, sino también a partir del trabajo que ustedes hacen, ¿cierto?, en sus universidades, poder decir a otros que estamos aquí, que seguimos hablando el Mapuzungún y que continuamos trabajando en torno al Mapuzungún, ¿cierto? Creo que es un aspecto muy rescatable y también en relación a que fue una instancia para conocer a personas cuyos trabajos yo no conocía y que me dejó como algo muy positivo de lo que pasó en esta semana del Reglento. Así es que agradezco a todos quienes están aquí, agradezco a las personas que desde la universidad también aquí participaron de estos encuentros que nosotros hicimos, que como decía antes, no se pudieron concretar todos, producto de la movilización que mantienen los estudiantes de aquí en la Facultad de Educación, producto de los recortes, de toda la situación que se vive a nivel nacional, ¿cierto? Eso dificultó la realización de algunas actividades, sin embargo, pudimos hacer algunas que fueron muy significativas para todos nosotros. Así que femniechi tati feipia junta feula, feita kangelu choi meu tanga chamnen to afin feiti proyecciones zungu pingepei feimeu feita fante kuno afinta feita chingacham kaka maleika que pucheta allí ngachamnen to alta zungu. Entonces ya en una segunda ronda me gustaría poder intervenir respecto a las proyecciones. Esta es nuestra primera participación, ¿cierto? Pero hay proyecciones a futuro y que me gustaría compartir ya en la segunda ronda. Femichita tipo lamien, fente kuno afinta feitachi, ngachamnen tunzungu. Leila Mier, Rubén Mañón Tamizugó, muchas gracias por su exposición y dar cuenta también de lo que fue esta semana y de las distintas actividades y como mencionaba yo al inicio, vamos a ir pasando por cada una de las universidades, vamos a ir exponiendo y dejar un espacio también después para la reflexión y proyección y particularmente les recuerdo a quienes nos acompañan en las transmisiones de poder incorporar sus sugerencias, sus proyecciones también y sus invitaciones para lo que pueda ser el año 2027 y poder nosotros incorporar y revisarlas a continuación. Bien, me corresponde a mí particularmente ahora hacer un breve resumen. Ahí voy a pedir particularmente la ayuda de Melanie para proyectar también algunas imágenes de lo que fue esta semana Mapuzungún y Reglento acá en la Universidad de la Frontera. Primero que nada agradecer a Mañón Tamón Manuel, Peñi Víctor, María Isabel, Peñi Pedro por esta invitación y poder tener un espacio también para expresar y mostrar lo que la universidad desarrolla. Pero no es solamente la universidad en su conjunto, aquí sí hay algunas diferencias y van a ir pasando algunas imágenes, sino que también hay distintos pupeños y pulamien que trabajan en esto, muchas veces no exentos de esfuerzos personales particulares, pero con ese interés de poder ocupar estos espacios, también como lo mencionaba la propia Lamien Teresa, con un desarrollo mucho más avanzado, particularmente en la carrera que ella dirige, pero también en otros espacios. Partimos nosotros, además de estas actividades online, con una actividad que se llama Mapuzungún Vive, Palabras que vuelven al territorio, particularmente en el Centro de Documentación Indígena de nuestra universidad, en donde la invitación fue conocer el Mapuzungún a través de relatos y poesías, material disponible que está en este centro, pero también relevar este material particular que se ha compartido y que puede continuar complementando con lo que se realiza en los distintos espacios
y esto fue también al costado de nuestro instituto, en el Centro de Documentación, así que aprovecho también de transmitir nuestro agradecimiento también a Sandra Pérez, quien está en este momento como responsable de esa colección en ese espacio. Lo que estamos viendo en presentación también, y aprovecho de saludar desde ya a la distancia al Peñi Patricio Coliqueo, que fue invitado también, que es un Quimelfe, a lo que denominamos clase abierta. ¿Qué es el Mapudún? Tuvimos la participación el día martes por la tarde, el martes pasado, en donde tanto estudiantes del minor de Relaciones Interculturales y estudiantes de distintas carreras, ahí junto con el Peñi Miguel Melín, quien dirige esa asignatura, de poder incorporar no solamente la importancia de lo que es el Mapudún. Acá nosotros estamos en una fase, no sé si el concepto que busco es más embrionaria, más eh, también temprana, una fase de que pueda incorporar elementos, como yo decía, el Mapudún, y la verdad que generó mucho interés y entusiasmo. Yo después en algunos minutos más me voy a referir a las proyecciones, pero cómo se genera la necesidad de los propios estudiantes, es decir, desde la demanda de aquello que se realiza y que son necesariamente espacios adecuados para la enseñanza del Mapudungun, y la verdad que generó bastante interés. Ahí también pueden ver a través de redes sociales, como decía la Lamien Teresa, también se ha ido sistematizando, se ha ido presentando y vamos a sacar también material al respecto. Otra de las actividades que desarrollamos acá en la universidad, que estaba asociado a poder incorporar, y estamos viendo en pantalla, así que aprovecho de saludar también a la mía Jacqueline Caniwan, del Departamento de Lengua y Literatura de nuestra universidad, y el equipo de investigación también del CILC, que es un centro eh, de lengua, cultura y cognición, en donde mostramos una experiencia de revitalización que está asociada a lo que fue la editorial Khmer Dumu, donde también se expusieron un material muy interesante, y además que releva a 5 personas, un chachay, una lamien también, que mantiene vivo lo que aquello que en su momento se hizo a través del Instituto Lingüístico de Verano, y que generaron material precisamente para hablar, para aprender del Mapudungun, y que son relatos, como decían quienes participaron, que es como en la estructura del Mapudungun, ¿no? No estamos viendo algo castellanizado, sino que está realizado en Mapudungun. Además, las videos son completamente en Mapudungun, Re Mapudungun, lo que podríamos ver ahí. Y también lo que estamos viendo en pantalla son actividades en el contexto de un laboratorio que se denomina Papiltun, que es desarrollado, también liderado por la Lamien Jacqueline. Sin embargo, son principalmente estudiantes, mujeres, así que aprovecho de saludar también a las Pulamien que están detrás de esto, de generar material didáctico, de usos de tiempos verbales, de partes del cuerpo, de estaciones, etcétera, de otros momentos, que es un material didáctico que también generó que fue muy atractivo. Eso, si no me equivoco, lo vivimos el día jueves pasado. Y también otras de las actividades, tuvimos también una experiencia de una entrevista radial que se dio dentro de la radio de la Universidad de la Frontera, que es un espacio básicamente que nos permitió difundir la importancia de estas temáticas, hablar también un poco de los estudios y algunas cosas que hemos desarrollado como o relacionadas más bien al estado y conservación de la lengua, particularmente el Mapudungun, que se pueda identificar un interés externo, y cómo la verdad podemos hablar directamente de conservación, de la historia y del significado de la lengua. Ahí participó también el Peñi Miguel Melín, quien nos acompañó también en la primera de las exposiciones, hace ya una semana, inició el día pasado, lunes 4 de mayo, ¿no? Tuvimos algunas actividades que lamentablemente igual tuvimos que suspender, pero quedamos con la proyección, ¿no? Proyección, que es lo que viene para adelante, de poder realizar también, que tiene que ver con elementos audiovisuales, videos, y también películas y documentales, que material también en Mapudungun, y que esperamos en próximas oportunidades poder desarrollarlo. Así que quiero agradecer también a todos quienes se sumaron de distintas unidades y departamentos de la universidad. Esperemos gradualmente ir sumando a más personas, más participantes. Quiero a continuación dejar también al Peñi Daniel Loncón, quien es miembro del pueblo mapuche, integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes e Inmigrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, quien también nos ha acompañado en distintos espacios, en distintos momentos. Y Peñi Daniel, igual, conocer su evaluación de esto. Vamos, como yo lo mencionaba hace un momento, tomarnos 7 minutos aproximadamente para
para la exposición y después dejamos momento para las proyecciones. Así que aprovecho de saludarlo, Peñi. Daniel, Mari. Mari Mari Peñi Osvaldo, Mari Mari Pupeñi Pulamien, Compuché, saludos a todos. Realmente muy contentos, estamos finalizando esta semana de actividades en diferentes lugares de Gualmapu. Pudimos llevar adelante diferentes acciones, digamos, ¿no? Que creo que, como decía la Lamien Teresa, en algunos lugares es muy necesario generar estos eventos para visibilizar y demás, y en otros ya está más instalado, es más frecuente, es más recurrente. Y en el caso particular nuestro de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ubicada al sur de la provincia del Chubut, eh, bueno, nos demostró nuevamente esta semana de actividades que es muy necesario visibilizar, divulgar, mostrar, que los estudiantes, docentes, no docentes, aquí a los no docentes le decimos a las personas que, bueno, que no son docentes ni estudiantes, pero que forman parte de una estructura universitaria, aquí son más de 2000, que forman parte de esta vida, algunos llevan más de 30 años trabajando en estas instituciones, que ellos también es importante que puedan tener, digamos, la la visión, digamos, ¿no? Incluso mientras armábamos una muestra, les comento que aquí hicimos una muestra, se acercó el personal de seguridad, digamos, ¿no? Que generalmente no se lo suele tener muy en cuenta y se acercó a preguntar de qué se trataba, qué interesante, yo tengo algún conocido que tiene el apellido tal, bueno, porque una de las muestras radicaba justamente en los apellidos, digamos, ¿no? El significado de los apellidos y demás. Lo que suele ser la primera puerta de entrada por estas zonas, digamos, respecto a eso. Así que bueno, puntualmente la muestra, como decía, como evaluación, podemos decir la necesidad de la visibilización, de la divulgación, del contacto, de tener un contacto, una primera aproximación, en la mayoría de los casos, a pesar de la cantidad de personas, en muchos casos era la primera vez que veían algo vinculado a eso, o se enteraban de que su apellido tenía alguna relación, digamos, con el pueblo mapuche. La otra actividad donde también pudo participar la Lamien, el otro Nutram del viernes 8, la Lamien Mónica Melipán, creo que fue muy interesante también para poder tener un pantallazo de cómo se viene trabajando concretamente en una escuela de nivel primario. Creo que, bueno, varios de ustedes participaron allí, los que no participamos directamente estuvimos escuchando las ponencias de la Lamien, y creo que es un punto de partida también, ¿no? Un punto de partida para seguir trabajando, poder ver en qué se está trabajando en otras universidades, en otras instituciones, los institutos de formación docente. Para nosotros es muy importante el trabajo que se puede realizar allí, la articulación, digamos, con los diferentes niveles educativos. Y luego, este viernes también tuvimos una actividad, una clase pública, le denominamos. Aquí también en el marco de las universidades nacionales hay una gran movilización, hay paros docentes, mañana hay una marcha federal universitaria a nivel país, pero bueno, aún así pudimos realizar esta actividad, que fue una clase pública en el hall central donde estaba montada la muestra, y ahí el Peñi Juan Baeza, bueno, también que se desempeña en una escuela de nivel primario de la ciudad, pudo desarrollar básicamente cómo se trabaja con los niños, su acercamiento al Mapuzungún, cómo trabajan estrategias didácticas y demás, lo cual generó mucho interés también en estudiantes de diferentes carreras, de medicina, de ingenierías, de trabajo social, también estudiantes del profesorado de formación docente. Y a partir de ahí, algo que preguntamos mientras desarrollamos la actividad es cuántos de ahí era la primera vez que escuchaban pronunciar el Mapuzungún. Y cerca del 90% de los asistentes, digamos, era la primera vez, el primer contacto que tenían, ¿no? O escuchar sonar un ñorquín, o, bueno, entrar en contacto directo con otro. Y muchos de ellos ya estaban en años avanzados de la carrera, de su formación en cuarto, quinto año, estudiantes avanzados ya. Entonces reflexionábamos sobre esto, ¿no? Una universidad sentada sobre un territorio con una historia muy particular, regional, que sufrió un despojo, un genocidio, una construcción estatal, digamos, que se sigue celebrando en algunos aspectos hoy como una gesta nacional, lo que fue lo que denominaron la conquista del desierto. Y de alguna manera reflexionábamos también sobre eso, ¿no? Lo que implicó esto y qué resultados trajo, ¿no? Al hecho de que hoy alguien llegue a los últimos años de su formación profesional y sea la primera vez que entre en contacto con un idioma como el Mapuzungún. Así que bueno, si me quedan unos minutitos, quería ahí la Lamien Melanie si me ayuda un poco para compartir un pequeño video que resuma un poco esta clase pública que hicimos, también para que conozcan un poco nuestra universidad y algunos de sus actores, así que si está listo lo escuchamos.
o lo vemos. Tani rakituam tani luan tani kimun katani wilkantu Profilun mapumeu Profilun mapumeu Fatian telefonan kumema mulkaf takaila komputenien Lam leili fidrum kadrufken rofinte Nutramuan kutral Nutramuan kutral Mufunte kimumpiti Se da en conjunto con la ley provincial de Chubut, la número 91, la actual ley de la provincia, que dice en el artículo 72, 73, 74 y 75. Problematizar la historia oficial, que en las escuelas, digamos, todavía sigue siendo algo muy arraigado, ¿no? Algunas concepciones de la historia. Reuniones, pero no acá, sino en Bariloche, por otros lugares. Y ahí andaba el Topor Esquel. Chica Tulén Trabajo Social. Nien 42 Chipantú. Cupán Bahía Blanca. Chica Tulén Trabajo Social. Nien Epumaricula Tripantú. Cupán Sarmiento Miu. Chica Tulén Trabajo Social. Nien Epumariquiñe Tripantú. Cupán Comodoro Miu. Tani rakituam tani luan tani kimun katani wilkantu Profilum mapumeu Profilum mapumeu Bueno, ahí estaba un poquito una síntesis, digamos, de esta actividad. También quisimos hacer algunas actividades de interacción, digamos, como para que ellos puedan completar un pequeño pentucum, digamos, una pequeña presentación. Y también, bueno, jugar con las cuestiones, digamos, cotidianas, ¿no? Teniendo en cuenta que era para muchos la primera vez que se acercaban a este idioma. Pero bueno, confiamos en que este tipo de actividad, muchos docentes se acercaron de lingüística también, de ciencias de la educación, les pareció interesante, habían estado mirando las muestras el día anterior, entonces creemos que es un buen punto de partida para seguir articulando con las diferentes carreras, con las diferentes instituciones en otros niveles, también el primario, el secundario, también el nivel inicial, y a partir de ahí también con otras regiones. Por eso que después del Nutram del viernes pasado hablábamos con la Lamien Mónica también de poder seguir articulando también con universidades, con otras Lamien, con otros Peñi de allí de Culumapu, para poder también seguir formándonos, digamos, en esto, ¿no? Y poder seguir intercambiando experiencias e ideas. Así que bueno, lo de la proyección lo dejo para la segunda vuelta y bueno, espero no haberme excedido en el tiempo. Ley Peñi, no, todo bien, muchas gracias por la experiencia y el bonito video ahí que nos exponía. Bien, vamos a continuar. Vamos a dejar al Peñi Pedro Carimán, integrante de Kisuinchin, Mapuche Roquinche Uncomeu, Organización Mapuche, la Universidad Nacional del Comahue, docente de Historia, adscrito a la cátedra Teoría de la Historia, integrante del Seminario Mapuche, Hualmapu Ñiquimun Cañi Cuifiquen Tram, en la Facultad de Humanidades de la misma Universidad del Comahue. Así que, Peñi Pedro, Mari. Peñi, Mari, Peñi. ¿Qué mal que hay pelo? Peñi. Peñi, pu Lamien, Peñi Firuti Bachi, Amor de Hue, Pei, Guayma Puñi Humeo, Fei Chalcun, Guay, Guane, Mari, Fei Piwain, que me le caiman, y Peu Magen, Com, Eiman, Alcutunia Filu, Com tu Petu, Tipai, Tabachi, Gutranca Ulmeo. Thì relevo mu jituin ta te wachi ma puche kedau te fama ya muy huechul pun chawun ma puduni reglentu y fenchen kedau tuin rubachi reglentu te fa kiyen pele gual ma pumeu te muko waria pele vi tipai kedau tun
tañi, huichan programa film mapudungun, mayo lafken mapu, fika, pemian en peñi pulangin y yuple, y puelu lima pupule, che un ley Comodoro Rivadavia, pinche, guaria café mian en pupeñi, pulangin y yuplega. Curuleufu, pinche provincia Río Negro, Cachipay, Quiñeque que Rautun. Eh, Comú de Mapu y Villa Regina, pinche guaria, Castilla de Gumeo, Chipay de Muga y yo, y Fusque Menuco Mapumeo, Cachipay, Quiñeque que Rautun, y Yuca. No working, pinche guaria, Faulecho, Mulemum, Inchin, Quiñeque que Rautun, Chipay, Veni Pulamien, Tañi, Uchan Prama Fiel, Mapu. Sí, Feminichi wene amul bien te wachi que da un chin kiñe tur que chuma buje to quinche y ta que da to va pero no vi pelinche tanira que vam y sí te va wiño tole pa twin tain en tual tain choki buen meo tain choki tu buen meo y chungechi chupai te wachi que dao y que me chupai no voy que me chupa laiche y siempre le tain ra que vam ta te wachi tu y que me cham tulin te va meo y doy que me ti para allá fui ma pues muy relento que vale chi ti pan tu peno y al tu me ya fui peno y ka kiñe tu y ni tam nen tu ahí me ten peñi por la mía y que me ti para ti ma pues muy relento fei pele y che tañi toque bueno eh nien melito y dongo que pa ram tu nen tu ahí hay man tamen choquito a fiel me ocupeñi por la mía y Melirantun, kiñe que chi rantun fei pepi wiñon en tu fuin kiñe buen meo inchin, que chuma buche troquinche, te fache que fao camel que palechi ripantu, pugue chi rantun fa fei pepi chama fuin kakelu mapuche troquinche que fao kelu dengan kakelu fta que meltu de ruka anele pai wal mapumeo, clanchi rantun. Pepi rekel ke nuwa huin tain keme nentuam mapudunyi reglentu kepalici tipantu sumge chile avinci y tva melingachi y nagichi ramtun y pepi taulu ain octubre que palici kiyan tain termael chumgechi pepi amunia vin mapudunyi reglentu kepalici tipantu upeñi por bien. Sí, te va rantu in chin, va bole, te va rantu in mon meu. Sí, sí, frente pui tañi, gachama Castilla de Humeo Victaca en Tuan Pichin, tañi gachama. Una primera experiencia de trabajo conjunta entre 5 equipos de trabajo en distintas universidades asentadas en el país mapuche, Gualmapu, nos llena de satisfacción. Eh, y en este cierre solo tenemos palabras de agradecimiento que esperamos poder compartir ahora en unos minutitos más con ustedes. Mapudungun Tahualmapuñi Dungun Tati. Y el Mapudungun es la lengua de este territorio llamado Gualmapu a ambos lados de la cordillera de los Andes. Mapudungun Meo, Quiñeculetuaín, Gualmapu Meo. El Mapudungun nos une en Gualmapu, dice la frase que llevamos adelante en esta semana del Mapudungun. Y a esta idea eh, hemos sumado un granito de arena en esta semana llena de actividades en Temuco, en Mayolafquén, en Pueblo Willimapu, en Comodoro Rivadavia, la provincia de Chubut, en Curleufo, la provincia de Río Negro, en distintos lugares, en Fusquemenuco, aquí en Neuquén, en distintos lugares, en distintas instituciones. Por lo que ampliamos esto a una invitación así general para las personas que tienen la inquietud de abordar el mapudungun como lengua de este espacio territorial. Y cierro con 4 propuestas en forma de preguntas para poder charlar ahora en la segunda ronda para dejarle la palabra a mi bien Angélica.
están en Mapudungun, Mapurin, Malay, Mapurin Meo, Pueblo Rulpa, Vinta, Catía de un Meo. ¿Podremos, Pupeñi también, pensar en una edición conjunta para un próximo Mapudungun y Reglentu el año que viene? Una segunda inquietud. eh, Abordaríamos el compromiso de invitar a otros equipos de trabajo mapuche que están en otras universidades en Guaymapu, para que articulen con nosotros en una instancia mayor de Mapudungun y Reglentu el año que viene. Tercera inquietud, ¿podremos apoyarnos en este trayecto para poder realizar una edición más articulada y mayor, si pudiera ser así? ¿Cómo podríamos hacer este trabajo de apoyo entre nosotros? Y una cuarta inquietud, ¿podremos convocarnos a un chabón en los meses que vienen, octubre, por ejemplo, para poder charlar alrededor de esto acerca de cómo llevar adelante una edición mayor, más articulada, con más hermanos, con más hermanas, con más gente interesada en llevar adelante esta gran tarea del Mapudungun en la edición de Mapudungun y Reglento 2027? Peichidu, Upeñi Pulamien, dejo a mi Lamien, Angélica. Amy Lamien, toca. Peñi Feley. Pedro, bueno, muchas gracias. Disculpe que interrumpa también muy breve. Usted va con también la evaluación de la semana, ¿no? Para presentarla a la bien Angélica. Me le wait Feley. minutos. Feley, solo para presentarla, que es Feley. Angélica Cano, maestranda en la Maestría de Lingüística Aplicada de la UNCO, miembro de la cátedra del Seminario Mapuche, Hualmapu Ñiquimunca Ñicuifiquen Tram, de la Facultad también de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, e integrante de la agrupación Púrpura en el Sindicato Docente Aten. Así que Lamien para presentarla. Feley, Mari Lamien. Mari Lamien, tu curfi, Mañumeyo, también especial. Mari, como imun, me le palo tatafa, cal que te lelo, tatafa. Fei Pedro, feu nantui, quiñeque ramtum. Ka María, Lamien Teresa, fei pi quiñe refu, filantum leitain mapumael. Welu kalater lai wal mapu meu mapudungun, fei meu fentren quedau niein cominchin. Matu fei pian, quiñeque dumu, hinche, mañumu wain que yupenan, quiñeche curule fumeu, pulamien escuela 154, ka napulcan inalto curule fumeu, feita mleita quiñe inalto lafken, fetalafken meu, piedma pingelu tefachi guaria, Instituto de Formación Docente Comahue Mapumeu, Villa Regina Pinelo, Instituto Universitario de Artes, Lamián Gonzalo Espinosa, Feta Quimeltufe de Yeo, Centro de Estudios Lingüísticos de la Facultad de Lengua y el equipo del trabajo de estudiantes, María Marini Loncolelu, Feita Lamián Gonzalo Espinosa, Nuhuerquenca, Cátedras de Introducción a la Historia, América II, Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, agrupaciones estudiantiles, El Hormiguero, Clave Roja, GIS, La Marea, Poder Estudiantil, Instituto número 6, profesora Ruiz, Escuela Superior de Bellas Artes, Aten Capital, el Sindicato Docente de Nuhuerquen, Lamien David Ura, que Melfe Mapudungun Meu Tañi Falin Chalin Meu, Re Mapudungun Meu, Emi Tami Chalim Lamien, Ka Tami Chilcatufe Ka Catripache Ka Yeo. Medios de comunicación, la radio universitaria Antena Libre, Lamien Osmar González, Mañumeyu, Lamien Omar, Kaquiñé, Radio Amuzrumugue Nacional Zapala, Lamien Eduardo Torres K, Santiago Gómez, K, LU5K Nuhuerquen, Guayameu, su programa Viento a Favor. Y así sintéticamente en esta lectura casi rápida de una lista de actividades, porque además de las actividades que mencionó Pedro, recibimos mucho apoyo en la divulgación de las actividades que se hicieron, por tanto no solamente se enteraron quienes participaron,
sino también otras personas que les interesa y que están interesadas el año que viene, ojalá pronto, en poder ser parte de las actividades de la Mapudungun Ñirreglentu. Así que no queríamos terminar esta primera parte sin agradecer y, por supuesto, Camaño Mugaín, Lamien Teresa, Paya Coy, Lamien María Isabel Lara Millapán, Mariela Carimal, Lamien Víctor Naguil, Daniel Loncón, Miguel Melín, Osvaldo Curaqueo y Mil Lamien, Mañun Kelein Tamín Com, Iman Meo, Tafachi Mapuche, Quedado Mapudungun y Reglento, Manaca Metripay. Ley Lamien, comenzó con Mañón también con Lamien. Bien, quiero aprovechar el espacio también y ya para ir cerrando esta primera ronda, que es esta ronda de evaluación de lo que es Mapudungun Ñirreglentu. Vamos a dejar al Peñi Víctor Naguil Gómez, Quimelfe, de la Universidad Católica Mayo Lafken Meo, Mapuche Quimelfe de Mapudungun Meo, Peñi Víctor, Mari Peñi. Mari Peñi, Cupeñi, Pulamien, Compu Wenei. Bueno, me gusta Sunwainguta, Pulamenta María, Mariela, feliz. Ese es humo, feliz. Pulamien, feliz. Lamien María, Mariela, Mari, Lamien. Mari, Lamien Mari, Compuche, Rume Mañum, Papañen, Camel Galeimon. Chinmai kelas Sunwain tain kelas che con kelen fitachi troquinche Mapuche Quimelfe Pingelu con kelelu Pontificia Universidad Católica de Chile meo Campo Villarrica feimeo mai nantuain tain tram tain Raquisuam rumain mata ayuklein Mañum kulein tain soy trun tain Sunwain chin tain Mapuche ngien femechi felei tain Raquisuam Kinya Mapuche inche maten pikelai fe pile fe tak wasa sungu inchin kom ter mlekein ter kesau kein ke yu kein fe tachi sungu fe mechi tripai ke yu yin ayu gleche ta kesau yin ka fe mechi maita falinto in meu ta in puchil katufe ta in pu colega café ka ke yu in meu tati. Por mi parte, bueno, nosotros vamos a hablar los tres integrantes de nuestro grupo Mapuche Quimelfe Mapuzungun Meu del Campus Villarrica de la Universidad Católica y mencionar por mi parte que estoy muy contenta de este trabajo porque ha sido un trabajo colectivo que responde a nuestra mirada como Mapuche, nuestra mirada es colectiva. Si nos ponemos individualistas ya estaríamos cometiendo una falta a los principios de nuestra cultura. Entonces es muy bueno recordar y aunque estemos en la academia, en un trabajo que no es propiamente nuestro, pero que lo hemos ido haciendo nuestro, que exista la colaboración, Kiyewun, y en ese sentido acá tuvo muy buena acogida. Para nosotros ya es el 5º año que hacemos la Mapuzungun Ñirreglentu y este año fue muy lindo habernos unido más con Pulamien de Puelmapu, con nuestros Lamien que están acá cerquita en Temuco, ¿no? Ambas universidades. Y voy a comentar algunas de las actividades que hicimos. En la inauguración hicimos un recuento histórico mostrando algunas palabras de ex estudiantes mapuche que comenzaron acá ya en los años 80 a hacer demandas con el posicionamiento de nuestra lengua. Entonces estuvimos escuchando algunos testimonios de ellos, también de grupos posteriores, del grupo Wenehuen y también de los chilcatufes actuales que también tienen su troquinche, ellos se llaman Nehuenche. Y estos estudiantes actuales estuvieron muy motivados, muy entusiasmados con participando. Después voy a nombrar 3 actividades, una de Aucantún, que fue una exposición de juegos mapuche, donde también nuestros estudiantes se mostraron muy entusiastas, y ahí le dimos el sentido que a través de lo lúdico se puede aprender Mapuzungun, también a través
de la música, de los recursos didácticos, y tuvimos una muestra de recursos didácticos el día jueves con trabajos elaborados por los propios Chilcatufes. Ese día también nos vino a acompañar el Lamien Machi Cristian Collipal, y fue muy motivante, ¿no?, recibir su visita, recibir el Nehuen de nuestra gente, recibir esa compañía. Y después el viernes tuvimos una actividad maravillosa también con un grupo de teatro en el cual participa el destacado Lamien, ¿no?, Joel Maripil, con su El Cantún, que nos estuvo transmitiendo, él junto al grupo, una manera hermosa de transmitir nuestra lengua y nuestra cultura y todo el significado que conlleva nuestro sumún, como lo mencionaba la Lamien Teresa, y es el Raquisuam que compartimos, que la lengua no está sola, la lengua está anclada a una cultura, está anclada a un kimun. Voy a pasar rápidamente algunas imágenes de nuestra Mapuzungún y Reglento, y luego le voy a dar la palabra a mi Lamien Mariela. Ahí está. Pengen Pulamien. Ahí, ya, Feley. Ahí vemos, ellas son 3 estudiantes nuestras que forman parte del grupo Nehuenche, y ese día llegaron con su tuculubún, muy orgullosas nuestras Chilcatufe, y nosotros como Quimelfe, por supuesto, también uno siente que ha ido sembrando algo, y lógicamente aquí hay una responsabilidad de su familia y de ellas mismas y de su love también, ¿no?, que siempre nos construye, a nosotros como mapuche nos construye todo, nos construye nuestra familia, nuestro territorio y los lugares donde estamos presentes. Ahí hicimos una yecán, un purrún el día de la inauguración, hay algunos chilcatufes, colegas. Aquí es parte del Aucantún, algunas imágenes de los Aucantún con chilcatufes de primer año de la carrera de pedagogía. Hay varios Aucantún ahí, ese es Melipilún, que están jugando. Ahí la Lamien Mariela también realizó un trabajo de toponimia junto a Lamien Víctor. Y ahí están Puchilcatufe ubicando los nombres propios del territorio. Y después esto es un quinturaquín, un bingo, donde también nuestros Chilcatufe y colegas estuvieron muy motivados y se ganaron premios en y estas son imágenes de la muestra de recursos didácticos, y de fondo está ahí un recuento de los grupos mapuches que comenté, Trayenco de los años 80, Huenehuen de 2000 y Nehuenche en grupo actual. Ahí más recursos didácticos elaborados por nuestros Chilcatufes. Y bueno, ahí justamente aparece el Lamien Cristian que nos vino a acompañar ese día. Esas son las... eso es por mi parte en este momento, y también Mariela. Sí. Bueno, Pulamien. Podemos quitar la pantalla. Che Mariela Carimán Puñales Piñén. De Ciencias Sociales, y justamente durante esta semana del Mapudungún tuve la oportunidad de incorporar un trabajo que tenía que ver con toponimias, propiamente tal, en el curso de didáctica de la geografía. Fue una experiencia bien interesante, si bien de verdad no me había atrevido a incorporarla anteriormente en otras actividades, más que nada siempre aportaba y ayudaba a desarrollar y gestionar actividades que ya presentó María Isabel, pero este año me atreví a incorporar el trabajo del Mapuzungún en esta didáctica de la geografía a través de la toponimia. Fue un trabajo bastante interesante y que es el inicio para continuar. Justamente ya mañana nos vamos de salida a terreno con el grupo
Y dentro de esta bitácora de terreno está incluido el trabajo que tiene que ver con toponimias y hacer reconocimiento de la geografía, y también que el mapudungún está presente ahí, las traducciones, si bien podemos ver desde el área del relieve, también podemos ver relieve en castellano, también lo podemos mencionar en mapuzungún, y también detrás todo el significado que tiene en aspectos culturales y la identidad de los estudiantes. Así que fue una experiencia bien interesante lo que se desarrolló, y por otra parte también comparto las opiniones de la misma María Isabel, y también Víctor, que lo hemos comentado durante estos días, que ha sido muy interesante haber desarrollado estas actividades entre universidades y que se pueda siga esta motivación en gestionar y desarrollar actividades que tengan que ver con este fortalecimiento al mapuzungún. Feley. Feley también, Chaltumay, también sumo, Peñi Víctor. Mai, ichimeten, inche suwan peñ. Feley mai, ta inche nienta kiñe político rakisamta tufachi sugumu. Unelo meu ta inche rume ayukelenta ta in turku hauta mulelu ta walmapumeo ta puelmapumeo ka ulumapumeo ka fei inche rakisamunta tufachi kusauta kiñe rume falin su fei inchinta kiñe turta sumuta yeniita con Huelmapumeo, muleita filke weichan Huelmapumeo. Feichi filke weichamu, muleita weichan mapumeo, mapusugumeo, filke sugum. Feimu inchera kisamunta inchinta muleita inta turkusawalta tufachi sumuta mapusugumeo. Tufachi suun tain suun ta kiñe rumbe falin suun pelei feimuta inche rakisamunta mulelu ta mapusuun con el mapumeo ta kiñe rumbe falin suun feichi suuta inche rakisamun ka inche rakisamunta tufachi tripantumu mulefuita filke kusao mapusugumeo fei inchinta niinta filke kusao welu kakelu shirkatu rukameo ka mulefuita filke kusao fei chisumuta tatilamien Teresa Payecoita feipita inche rakisamunta kiñe rusugumu fei filanto inchinta mulita inta mapusugual Feli, kiñe rufnumutati, Feli, kiñe kerpata feichisungu wariamu ka lelfun meo kafeita kusau nyeita ni re mapusuwal, welu inchinta muleita inta mapusuwal po, filantumu. Feli, feichisunguta inchera kisamunta kiñe falinsungu. Feimu inchinta muleita ni afkuno alta filke kusauta ni re mapusuwal feli tufashi trawunmu mapuche trawunmu ta mulele ta kimeltun kan kinkamtun palin ta filke kusauta mulelo ta tain kusaumu mulita ni mulealta mapusuwon ta refsu ta ti feishi su peñi feli peñi Pelei Peñi, Chaltumay Peñi también sumó. Peñi Víctor, bien, viene la segunda ronda de proyecciones para poder avanzar. Ahí el Peñi, Pedro también nos dejó algunas interrogantes, como si podríamos pensar en una decisión conjunta para el año que viene, de cómo abordaríamos el compromiso invitar a otros equipos o a otras personas a que se sumen a este Chuquín, cómo nos podemos apoyar y si efectivamente podemos avanzar en esto. Yo creo que dejó varias interrogantes y nosotros también, quienes nos sumamos tenemos algunas proyecciones. Así es que vamos a dejar una segunda ronda también, vamos en el mismo orden,
para poder hacer una evaluación y una proyección de lo que viene para más adelante, conciliar tiempo. Vamos a tomarnos aproximadamente unos 6 a 7 minutos por cada participante, y también recordarles a quienes nos acompañan a través de las transmisiones, también a quienes nos siguen por Radio Nacional Zapala, que pueden a través del canal de YouTube dejarnos sus comentarios o enviarnos sugerencias de acciones precisamente en Mapudungun Ñirreglentu para el año que viene, el año próximo 2027. Así que, dicho eso, la mía Teresa está por ahí para que nos pueda compartir sus proyecciones, por favor. Feleita ti lamien Osvaldo feita tañi huechurpuamta feita chisungu ngene suammangen meuta chumchipanta sungu feita kantu soy newentu chakaya iti sunguka fei meuta fachanta ta ngene suammane fiinta mapusungun ta chumlenta mapumeu chumechipanta feita semana femiechi tani asknuam tacheka ka winyo gacham ka utulin ka winyo chawalin feita me ngneso ma fin tai chemta soy milita ni newen mangyal chemta ni cheuta ni soy tu culpañal kam tani ngacham kanyal femiechi le maita ngneso ameu feita soy kame amuke ita chem sungurume Inchinta con clean feitachi chawon meu feiteu feipipeiman que chutipan tungeita ni chawome kenta iman welu inchin faupleta feitachi chipan tulata konin ta feitachi chawon meu femiechi feita nganeso finta ni soita ni belenta ni kasau mangal kinye que choika feiti tani kimel ngiam ta ka kepuche tayi chemsunguñi melenta fau chemsungu melenta kakeshil katu emeu re inchinta ni chumeshi kasau ken giñe carrera meu feita giñe choi welo fenchen choi tamelita ni kasau ngeal ka kimngeal ta ni kasau mameken en fil chilkatu emeu fei meu feita ni soy kasau mangeal feitichi sumu ni kimel ngel kakelu feita inchinta melita ni rakiso ama fiel ka tani soy kasau maya fiel ta kachipantu kam palechi chipantu kafe mnieshi penota feulata inchin kamapulei yemaita no me seyintam leita pulamien puelple welu chawume ke info online welu wichuke wichami inta sumuta kapo feimeu tani feipingepen tayiwula chungeluta niaimanta feiti wichuke programa wichuleiman wichuka uleiman churleiman pingepetui feimeu chita tani nganeso amal tain chinta kaka femie chita ni cheuta churita sumu tain quechu chakechilkatu engenka como aprendizaje, ¿cierto? Y proyecciones a futuro desde la reflexión, ¿cierto? Desde el mirar atrás del Wiñokin Tunzumumeu en eso amitache Kimerpukei, ¿cierto? Reflexionando, aprendemos de lo que hacemos y eso nos posibilita poder encaminarnos de mejor forma más adelante, ¿no? Es la primera vez que nosotros estamos participando de esta Semana del Mapudungun, que como ya se ha dicho, ¿cierto? Este es el 5º año que se realiza. Y en ese sentido nosotros desde aquí podemos señalar que el trabajo de difusión en nuestro caso concreto, ¿cierto? Es algo que tenemos que fortalecer, que tenemos que visualizar más hacia afuera, ¿cierto? Lo que se hace, no solo aquí, sino lo que se está haciendo en las distintas universidades, para mostrar que este es un esfuerzo conjunto, que cada quien desde su lugar, ¿cierto?, está haciendo un esfuerzo por revitalizar el Mapudungun. Y claro, nosotros somos 5 universidades las que estamos acá, pero claramente no somos los únicos que estamos trabajando en pro del Mapudungun. Hay muchas otras organizaciones y otras instituciones, ¿cierto? Entonces, como ya lo ha dicho también Víctor, cómo vamos sumando y vamos ampliando, ¿cierto? Y luego en relación a las 5 universidades que estamos aquí reunidos, ¿cierto? Los integrantes de distintos programas,
cómo también generamos programaciones en conjunto, que fue un aspecto que a mí me señalaron, por qué teníamos programaciones tan separadas, ¿no? Que pareciera ser que fueran cinco casos y no uno que se estaba realizando en distintos territorios. Creo que también es un aspecto a considerar para los futuros trabajos que se pueden realizar y como ya lo ha dicho el Lamien Pedro, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer a futuro trabajos en conjunto? No sé si entendí bien, pero tal vez trabajos de escritura en conjunto. No sé si fue lo que también Pedro quiso plantear, pero entonces hay mucho que proyectar. Estamos, en nuestro caso, integrándonos este año. Por cierto, soy yo la que me conecto, pero somos un equipo que estamos trabajando aquí, ¿cierto? Y que hemos estado realizando trabajos en la semana del Reglento, las proyecciones de películas, las grabaciones audiovisuales que hemos realizado, las clases abiertas también que hemos realizado. Entonces, cómo también vamos aunando fuerza y vamos haciendo un grupo cada vez más grande para que el Mapuzungún se pueda fortalecer a través del tiempo. Feichitungu feipiafun manyumuwi yemaitaman alketumu fiel feita ngachamka ugleain amuleamta feita chitunguka manyumeyo la menos valdo también el ufiel feita Lamien. A continuación vamos a dejar el espacio para la Universidad de la Frontera y en la misma sintonía o línea que planteaba la Lamien Teresa y expresaba también el Peñi Víctor. De parte nuestra, un resumen bastante general. Hay desafíos y situaciones que requieren mejora, como nos hemos dado cuenta también, que tiene que ver con la difusión y poder aprovechar distintos espacios. Yo creo que es algo favorable que se desarrolló, pero podría ser mucho más el año que viene y en otro espacio, y eso lo hemos discutido junto con el equipo de poder, y ya lo habíamos identificado, pero es una proyección también, y lo han dicho, y algo expresaba el Peñi Pedro, de cómo extender invitación a otras universidades, de lo que podríamos entender también como territorio mapuche actualmente, Guaymapu de región, para el caso Chile del Biobío, otras universidades, programas. Katrunei. Mai Lamien, Katrunei. Mai, Feli, imun ta alketo imun, Feli? Mai. Depita amulita ti Peñi Daniel, ¿no? Peñi Daniel, Mulimi. Ahí, bueno, también veníamos escuchando, que bueno, vuelvo al Peñi Osvaldo, en términos de la proyección, una de las reflexiones que salieron, que también ya lo hemos por ahí conversado con el Peñi Pedro y demás, es que está como que todo habitante de Gualmapu tiene derecho a hablar el idioma de este territorio, digamos, ¿no? Y esa es una mirada política, digamos, que no solamente abarca al pueblo mapuche, sino que también es extensiva, es una invitación. En la clase pública y demás también lo decíamos, es comprometerse también con el idioma y con la historia de este territorio, que en muchos casos aquí hay mucha migración, digamos, de diferentes partes del país y de regiones, de otros países inclusive, y decíamos, ¿no? La universidad como lugar donde se puede condensar esto, donde estamos trabajando, el área educativa, que siempre mencionamos, digamos, ¿no? En nuestro caso aquí el rol que jugó la educación como elemento civilizador, como elemento expropiador de un idioma, de una cosmovisión. Entonces, bueno, decimos cómo transformar ese espacio también para poder revitalizar y para poder difundir, divulgar, y que a su vez ampliarlo, ¿no? Ir más allá de las fronteras de nuestro pueblo y también de alguna manera interpelar a la sociedad en su conjunto.
Después también me parece que algo interesante podría llegar a ser empezar a trabajar entre quienes estamos integrando estas universidades en acuerdos de cooperación, tal vez formalizados mediante convenios. Particularmente nuestra universidad tiene un convenio con la Universidad de la Frontera que hicimos en algún momento. Entonces, ese es el que hoy tenemos vigente. Tengo entendido que con la Universidad del Comahue también tenemos un convenio general, así que habría que ver si se puede hacer alguno particular. Con el Peñi Víctor también y Osvaldo, el director del campus, estuvimos charlando en algún momento de poder hacer algo, no sé si colectivo o bilateral, como se suelen hacer. Hay que hacer las consultas en el área técnica, jurídica, digamos, de cada universidad para ver si se puede concretar eso. Pero creemos también que eso es una fortaleza desde el punto de vista institucional, porque nosotros estamos bastante acostumbrados a trabajar, como se dice aquí, a pulmón, con muy buena predisposición, pero a veces también es importante la formalidad a los efectos de que quede en registro, digamos, ¿no? En las instituciones, de que ha habido un trabajo, ¿no? Para quienes vienen más adelante, ha habido un trabajo, una responsabilidad institucional también por parte de las propias instituciones de tomar este tema, de hacerlo parte de la agenda, de incorporarlo dentro de su currícula, digamos, también. Aquí recién se están incorporando algunas cátedras optativas o electivas donde se aborda esta temática, o sea, es muy incipiente, a pesar de que una universidad que ya cumplió el pasado 4 de mayo 52 años. Entonces, eso también podría ser como una posibilidad a futuro, digamos, ¿no? De poder empezar a trabajar, indagar en nuestras universidades cómo podemos hacer, si hay convenios generales firmados y qué podemos hacer específico entre los grupos de trabajo, ¿no? Después también, bueno, un compromiso por nuestra parte de seguir generando acciones de articulación. Hablábamos con también Mónica, con el Peñi Juan, de que aquí se abre un abanico muy interesante de poder articular. Alguna vez lo hicimos también con otras temáticas, con otras universidades de aquí de Argentina, pero también de América Latina y el Caribe, digamos, con la red con la iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior, que encabezaba Daniel Mato. Entonces, bueno, también ir generando estas redes, entiendo que por allí también está la Riedi. Bueno, ver cómo seguir fortaleciendo estas redes que ya existen, sumándonos o invitándolas, digamos, también a estas actividades. Seguir comprometiendo a más Peña y Lamien también que vayan tomando alguna responsabilidad en estos trabajos, más allá de que somos algunos los referentes de algunos espacios, también es importante que ellos vayan tomando responsabilidades, acciones que puedan tener el desafío, pero también la oportunidad, ¿no? De poder decir lo suyo, lo propio, su experiencia. Entonces eso creo que también es algo que nos quedó como para seguir profundizando, más allá de que se viene trabajando y demás, pero sobre todo esto, ¿no? Valorar la red que se está formando, se está armando, seguirlos consolidando en los momentos, en los espacios que ya tenemos algún diálogo previo. Para nosotros fue muy significativo la visita del Peñi Víctor el año pasado, aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro, digamos que fue su participación también aquí. También tenemos pendiente con el Peñi Pedro, la Damián Angélica, también su visita por estos lados, así que creemos que esos intercambios favorecen, amplían la visión a los equipos locales que tenemos de trabajo también, así que eso por el momento sería un poco nuestras proyecciones para seguir avanzando. Así que sí. Regresó el Peñi Osvaldo. Pues, Petur Muñitolan. Muñitolay, feliz. Feliz. Amuli pemeten, felita feulata, aquí suinchin, capichinta, feichi pugintun, sumu, la mien Angélica, Cam Pedro. Sí, Peñi, Inche, buenevi. Feliz. Aquí vamos Inche, la mien Teresa, que me hay mi también de pifiel, la mien, que me hay mi benefiel, primero, leí también, aquí vamos a él. En el encuentro anterior quedó muy claro en uno de los momentos en que le tocó exponer cómo el mapudungún está subordinado al español en las universidades. Lo planteaba en el caso de ustedes, ahí cómo tenían que traducir todo al español para que pudiera ser aprobado por las instituciones oficiales educativas de ahí. Eh, Me atrevería a decir, por lo que conozco, que en todas las universidades asentadas en Gualmapu ocurre lo mismo. Podemos decirlo con absoluta certeza de lo que nos ocurre acá a nosotros, en este lado de Gualmapu. Absolutamente subordinado el mapudungún.
Creo que eso nos da para pensar en que, con independencia de los reconocimientos que faltan, nosotros, con nuestra propia idea, con nuestro propio conocimiento de nuestra historia, de nuestro pueblo, de nuestras familias, de nuestras experiencias, cada paso que demos va en el sentido de que nuestra lengua se tiene que ubicar como la lengua del territorio y en algún momento tiene que ser reconocida como lengua oficial al mismo nivel que el español como lengua de enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas, e ir más allá incluso, y que en algún momento en ese trayecto me parece que se vincula con esto otro que comentaba recién usted, Lamien, acerca de por qué tener una semana si tenemos que hablar todos los días el mapudungun. Totalmente de acuerdo, tenemos que hablar todos los días el mapudungun y en todos los ámbitos. Hay quien dice por ahí que los mapuches no estamos oprimidos porque están oprimidos de estar encerrados en las cárceles o de alguna forma que no te permiten hablar. Pero si nuestra lengua no tiene rango ni estatus reconocido, entonces lo que nos queda es hacer uso de nuestra soberanía personal, colectiva como pueblo, y hablar cuando consideremos que tenemos que hablar en los lugares donde consideremos que tenemos que hablar y hacerlo práctica. Ahora, coincidiendo con esa idea de que todos los días La vida angélica. Ah, Felipe. y el, No, puñete. y el mapudungun Peñi Reglento, Pedro, Peñi Pedro. Pichinta Kachungi, Tami señal, Felipe. ¿Feiti va? Feula, Mai Kame. Pero Kachungi fui, Felipe. Pichin Kachungi fui. Peñi Pedro. Felipe. Emila Muen, Angélica, Felipe. Felei, Capuchin Fei Pinche, Milei Alumineche, YouTube meu, Fei meu Poyel de Moria, Consejo Pehuenche Pinechi, Mai. Así que primero un saludo muy cariñoso a los Lamien ahí de Aluminé, que es una ciudad que están cerca de la montaña. Simplemente para seguir un poco con esta idea, digamos, de la necesidad me parece interesante, nos parece interesante lo que se dijo respecto de poder impulsar. Claro, es difícil impulsar el mismo tipo de actividades en esa necesidad de la unidad, ¿no? Porque a la vez se veía una cantidad de actividades que se realizaban en distintos lugares y un poco como yo decía hoy, bueno, Kaleit Relay Mapudungun Walmapumeu o el Umlei Mapudungun. O sea, se muestra que hay diferentes situaciones, diferentes niveles de trabajo en las universidades, pero me parece muy interesante, me alegra mucho. Yo que Tremuninche Chubut Mapumeu, yo crecí en la provincia del Chubut y me alegra mucho ver todo el trabajo que está haciendo la Lamien que expuso el otro día, lo que expuso también Daniel Loncón. Entonces, consideramos que esa demostración de que el mapudungun está presente en esa gran extensión y ojalá se puedan sumar los lamien de Bahía Blanca y les cuento también que hay lamien interesados de Concepción que viendo todo esto quisieron impulsar un conversatorio y que quizás el año que viene se puedan sumar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta necesidad bueno, de plantear qué necesidad tiene el mapudungun, ¿no? ¿Qué medidas son necesarias, digamos, para esa revitalización? Porque en este universo, en este océano de voluntades que hay, de que hacemos diferentes actividades, hay cuestiones que se van avanzando que quizás no responden a la necesidad que tenemos, como por ejemplo cosas que ocurren en la universidad respecto de poner al mapudungun al igual que una lengua extranjera, ya sea el inglés, el francés, y que nosotros consideramos que ese no es el camino por el cual se va a revitalizar el mapudungun. Entonces, quizás una pregunta que nos parece interesante es, está bien en esta Mapudungun Reglento, que es una gran iniciativa de los Lamien de Mayafquén, es como que hicimos muchas actividades,
todas distintas, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros acá le pusimos una consigna, si se quiere, que era un enclepe Mapudungun un comeu, que es por la oficialización del Mapudungun en la UNCO, quizás, para una próxima actividad del Mapudungun y Erlentu, podemos ponerle consignas claras que todo el trabajo que hacemos estén por detrás de esas consignas, como una especie de 4 consignas, 5 consignas, no sé cuáles serían, digamos, pero creo que la oficialización es una para que todos esos esfuerzos, esas actividades que se hacen, que son todas valiosas, como digo, a distintos niveles, estén en un marco. Porque como hay tanta confusión respecto de las políticas compensatorias de los gobiernos y de los gobiernos universitarios respecto a interculturalidad, multiculturalidad, incluso veía el otro día en el conversatorio que hicimos que nosotros estábamos hablando del Mapudungún, nadie estaba hablando de interculturalidad, pero la gente, sin embargo, volvía a preguntar eso, entonces existe una gran confusión, estamos evidentemente en otro nivel hablando de otra necesidad, entonces consideramos que retomando lo que dijo Pedro, que es necesario para esta sexta edición, que está bueno que sea un número par, en este trabajo tan colectivo que hacemos, poder pensar en algunas consignas que guíen todo nuestro trabajo. Seguramente van a surgir más, pero me parece que es bueno empezar a clarificar que evidentemente el Mapudungun está en primer lugar, pero qué acciones son necesarias para la revitalización de nuestra lengua. Feimuten, Wiñotuimi, Pedro. Mile- Capichimuten. Mai Peña. Mai, Capichimuten. Sí, yo lo que quería decir es que me parece muy valioso las reflexiones de la también Teresa en particular, me estaba refiriendo a eso, y que no se contrapone crear un hecho como la Semana del Mapudungún que entusiasma, da ánimo, con permitir que eso, el mensaje claro sea, bueno, hay que hablarlo todos los días y en todos los ámbitos, ¿no? No se contraponen, ayudan, se complementan, esa es la idea, es la inquietud iremos encontrando otras formas cada vez mejores en la medida que podamos intercambiar, fortalecer los espacios colectivos, ¿no? A partir de la realidad local de cada equipo de trabajo en cada universidad, ¿verdad? Feichi Dungu, y solo quería clarificar que las preguntas que hacía tenían la idea de propuestas en forma interrogativa para preguntarnos entre nosotros, porque lo que estamos queriendo proponer es que podamos avanzar con esta experiencia que es la primera de este tipo que hay, esta que hemos llevado nosotros con Independencia, que algunos nos hayamos sumado en unos añitos antes y que hayan comenzado primero los Peñis y Lamien en Mayolafquén, pero es una gran experiencia Pupeñi y Pulamien. Podría haber muchos detalles para corregir, supongo que todos estábamos pensando qué cosa deberíamos hacer esto, todo otro, entonces es una gran experiencia, nosotros estamos muy satisfechos por eso, nuestras actividades han sido masivas, las de ustedes han sido interesantísima, nos daría ganas de tener otros espacios más tranquilos para poder conocerlas más en detalle. Entonces, es como que necesitamos encontrarnos con suficiente tiempo de antelación para poder ver cómo poder llevar adelante la próxima edición de Mapudungun y Reglentu y pensando en qué otros equipos podríamos invitar a que se hagan parte de esta articulación. Eso concretamente es lo que quise expresar en estas 4 preguntas, propuestas que me hacía, ¿no? Una propuesta concreta es que podamos decir en octubre, que es un mes de mucha lucha también, ¿por qué no nos reunimos a pensar cómo llevar adelante con suficiente tiempo una próxima edición, ¿no? Y ver de qué manera nos vamos dando como un camino progresivo, ¿verdad? Que nos lleve a una gran Mapudungun y Reglentu de 2027. Peichi Dugumeo, Rumé Mayumu Mai, Coma y Mantu Peñi Pu Lamien. Feley Peñi Pedro, muchas gracias, Rumé Mañón Tamizungú. Ahora ya de vuelta, retomo. No sé si dejamos el espacio Peñi y Víctor para que pongan ustedes y después retomo yo o No, Paula, retomo. Emi me tempen. Ah, Feley Peñi, ya. Bien, en la proyección, lamentablemente ahí tuvimos un inconveniente de internet, pero ahora ya desde otro equipo. No, lo que estaba expresando que tiene que ver con esta necesidad de difusión y de cubrir más espacios para poder dar a conocer esta semana, estos espacios. Decirlo, habíamos conversado con el equipo aquí también de cómo extender la invitación a otras universidades de Biobío, los ríos, los lagos, en fin, hay programas, hay gente conocida, como lo decía la Lamien Teresa en su momento, también esto está en distintos espacios, no somos los únicos y obviamente hay mayor desarrollo en uno u otro espacio y lo hemos visto así, pero es hacer
juntar energía, hacer Nehuen para que esto se muestre más, se visibilice más. Y claro, para el caso nuestro como universidad, que si bien es evaluación, es proyección, tiene que ver con lo que generó más interés y fue la clase abierta de Mapudungun. Básicamente ahí hubo algo que a nosotros nos llama a avanzar de manera más decidida. Si bien siempre los recursos son escasos, los equipos, pero creo que eso es desde nuestro espacio, no solo como instituto, sino que como universidad y a título personal es un desafío para todos nosotros y poder avanzar en eso desde nuestro espacio, ¿no? La cobertura en redes y todo el material que se ha generado, yo creo que es interesante porque va a distintas audiencias, tanto en formato como en modalidad, tanto presencial como virtual. Y yo creo que eso es muy importante y yo solamente voy a reforzar lo que ya han dicho, ¿no? De cómo nos sumamos también a próximas convocatorias desde acá, desde la universidad, desde el instituto, pero que no se quede solo en una semana, sino que en todos estos espacios, y ustedes ya se han referido a aquello. Solamente una proyección en términos generales de la universidad acá de la UFRO, que tenemos una política reciente universitaria en estas materias y plantea una de las directrices que la voy a leer, que es el compromiso universitario con lo que se ha denominado justicia lingüística. Le han puesto valoración, pero es justicia lingüística, que en el fondo cómo se incorpora la enseñanza, práctica y visibilización del mapudungun como lengua originaria en distintas instancias, espacios y medios de comunicación institucional, entre otras materias que no se reduzca solo a la señalética o algo medio, lo voy a decir así, cosmético, que muchas veces también ocurre, y es un desafío generando protocolos también pertinentes según corresponda en el uso y poder permear también así todos esos espacios. Solo para cerrar desde el punto de vista de la universidad y darle el espacio, Peña y Víctor, para que cierre también con las proyecciones y después pasamos a algunas preguntas o comentarios que tenemos también a través del canal de YouTube. Quiero agradecer también al equipo del instituto, agradecer a todos quienes están en las transmisiones, que están en estos procesos, que esto siga creciendo y avanzando, y particularmente, además del equipo del instituto, agradecer a Melanie Tapia, que está a mi costado, por las transmisiones, por la difusión, por el apoyo técnico y todo lo que hemos desarrollado. Así que muchas gracias, Chaltumay, Peña y Víctor también, para que nos haga, por favor, su proyección en relación o esta integración con esta mirada no solo académica, militante, política también, de lo que implica este proceso y lo que ustedes han conformado como Mapudungun y Reglento, que son uno de los pioneros y que lo han impulsado desde sus distintos espacios, que son múltiples. Así que eso, Peñi, dejarle la palabra. Felipe Peñi, Mañum. La muen María Eimu. Mariela. Mai pulamien chekanien kinyara kiswam imureke mea fui mai soy cheta con kalele feitachi kasau meu falin kasau tatefei ref trage chilkatuwe ruka muteno kamale kangelu chilkatuwe malay kinye ke trokinche love meu kamali trokinche café kimchi che Feimeo, concuerdo con lo que se han planteado ya de incorporar a más troquinche, a más grupos, y no solamente del mayor número de universidades, sino también colegios, por ejemplo, grupos autónomos, algunas organizaciones de los LOS donde autónomamente están trabajando por el Mapudungun. Y otra propuesta es al menos tener una actividad presencial al inicio o al finalizar la Mapudungun ni Reglento. Y por último, plasmar este trabajo en algún documento, un documental, una memoria que sirva de, no sé, 100 años más, un recuerdo o material de estudio para nuevos. Chilcatufe, Quimelfe, es importante dejar registro. También. Sí, feliz también. Concuerdo con lo que ya se ha comentado, incluir que me parece muy pertinente que volvamos a retomar este mismo trabajo el próximo año, si se puede ser el próximo semestre, eso tenemos que irlo organizando de acuerdo a las temáticas, a nuestros tiempos. Por otro lado, creo que es importante dejar esa invitación a docentes en incluir este tema de revitalización lingüística en las diferentes áreas, en las asignaturas, idealmente invitando desde inicio de semestre a que pueda ser incorporado en la planificación más allá como algo
algo impuesto, que sea una forma de incorporar, de que sea planificado y que esté organizado junto a los estudiantes y docentes, y que se pueda desarrollar una actividad pertinente a este tema, ya sea dentro de la Semana de Mapuzungún como en otras instancias. Y que no solamente quede este tipo de actividades en las diferentes temáticas solo en esta iniciativa, sino que invitar también que se sigan sumando y integrando también estas temáticas a nivel semestral. Por otra parte, creo que es importante que podamos también acercarnos desde una visión territorial, o sea, seguir invitando no solamente dentro de nuestra institución, sino abrirnos al territorio, a la comunidad. El día de hoy tuvimos una actividad que tuvo que ver con un trasquinto, en donde hubo bastante participación de diferentes personas, organizaciones también, y que justamente es interesante poder transmitir este mensaje de hacer reconocimiento de que está presente el idioma, de invitar a promover, que puedan ir a partir de, no sé, comenzar con palabras, con frases, que se motiven en darle vida al Mapuzungún. Y desde un plano más político podría ser también hacer un llamado a los espacios locales, a los gobiernos locales. Todos estamos las universidades estamos en comunas, entonces tener ese contacto también con organizaciones, con el gobierno local, a invitar también a que que participen de estas actividades, que se integren ideas en diferentes trabajos que tengan que ver con el desarrollo comunitario. Eso por mi parte. Ley, ¿inche Peñi Osvaldo? Pelay Peñi. Pelay, incheta raquizamonta kumeafuita, incheca raquizamonta kumeafuita ni mulealta quiñe chabun, li, tufashi chipantu, tufashi winkar chipantumu. Peita inchimpepi maniela finta y chocom choquinche ta gusao kelo ta mapuzubun, muta kepaleshi chipanto fenchenche, ya pepi konaluta tufachi mapuzubun y relentum, peli, huelo inchera kisamon y chocom, choquinche ta gusao kelo ta mapuzubun meo. Cam kakesheta gusao kelo ta mapuzubun, peli. Fei cañelos mu fei chi viernes mu feliz rupalo ta tilamien Teresa fei pita quiñesu guta fei chi kehau wirim ta mulelo ta fruchake shilkatu rukamu feliz fei chi winkasu meo ta revista académica meo feliz Feichi kusau muta nielaita mapuzubunta feichi sugumu. Feimuta inchera kisamun kumeafuita inchinta pepi nutranka yainta niasku no alta kiñe mapuche shilka. Feichi futrake shilkatu erukamu. Feimuta inchin pepita ulahinta kiñe que wirin mapuzumeo tain rakisam kiñekin chinta takeluche kosau keluta putraki shirkatu erukamu pepi urahinta kiñeke wirin po filke rakisamu ta fichi kimeltum meo ta rakisam político rakisamu filke sumu feli weluinchinta pepino trancayainta feula feichi sumu feli caso inche rakisamunta tufachi kusao maposo winyi relentumu muleita ni amulealta winyor chipantureke feli fanteputa filkeche con walmapumeo ta yenieita yeniekeita
Uñol Chipantuko, Kizuke, Felita ni Mapumeo ta ni que vita feichi Uñol Chipantumu, Inchera Kisamun, Femeshita ka, Rakisamunta Mapusuñi Relentumu. Kizu amuleaita feichi Mapusuñi Relentumu. Compucheta Pepita Conaita Tufachi Mapusuñi Relentumu, Feula, que Paleshi Chipantumu. Feli, feichi subu. Uñol Chipantureke, Feli. Ineno rumeta feipita fashantumulita uñor shipantu feli compucheta y que vita uñor shipantu tempo feli femesita incher kisamunta mulita ni amule alta tain mapuso uñor lento feula upeñi punamente feli peixe do upeñi ka mo tempeñi incheka mañuinta como munta con aluta tu fachi mapuso uñor lento mu Remea yukulenta tu fachi sumu ka manyuinta compuche católica meo mayolafkemu que yuluta tu fachi sumu ni pusoma alta filke kosao filke sugu mule huluta tain shilkatu rugamo tain fulcha shilkatu rugamo fao peli peichi sumu peñi Ley Peña y Rumé Mañún también, Zungu también, Rakizón. Muchas gracias, Peña, y por compartirnos eso, por compartirnos también la esencia y de dónde viene y por qué es así, por qué estamos en estos procesos, ¿no? Así que muy bien ahí, Peña, y muchas gracias. Quería compartir con ustedes algunos de los comentarios que nos han llegado también a través de YouTube. Plantean la alianza entre Nlumapu y Puelmapu no solo es fundamental hoy, sino que histórica y de larga data, y precisamente este tipo de encuentros, trabunes, actividades que se desarrollan dan cuenta de eso, ¿no? También otro comentario que nos hacen dice, ojalá podamos dar el paso prontamente de no solo ser una semana el Mapudungun, sino como bien destacan algunos, Quimeljo, enseñar matemática en Mapudungun, química en Mapudungun, etcétera, que refuerza un poco lo que hemos ido comentando, así que agradezco también a quienes nos han seguido y se encuentran conectados también a través de las distintas plataformas. Y nos hacen dos preguntas. Aquí vamos a dejar el espacio abierto. Primero, ¿cómo sopesan la esencialización de la lengua y cómo afecta aquello para el traspaso intergeneracional ante el alarmante presente de la lengua? Esa es una de las preguntas. También aquí quienes estamos conectados, la estoy pegando en el chat para que podamos responder. Vamos a dejar un espacio. No sé si alguno de los Peña y Lamienes pudiesen orientar o cómo visualizan, reflexionen en torno a ella, la pregunta que nos hacen. Y la segunda, también plantean cómo lo hacen las lenguas en revitalización a través del mundo, ¿no? Esta experiencia comparada. Ahí también destacar un trabajo muy, muy acuicioso y acabado que desarrolló también el Peña y Víctor Naguil en algún momento en un estudio hace muy, muy poco tiempo atrás respecto de este análisis comparado internacional también de cómo se da este proceso y ejemplifican con el euskera en el País Vasco, por ejemplo, ante el castellano. Así que dejo abierto el espacio. No sé si por ahí tal vez la Lamien Teresa, Peña y Daniel, María Isabel, Peña y Víctor, alguien adelante, Pedro. ¿Cómo sopesan la esencialización de la lengua y cómo afecta aquello en el traspaso intergeneracional ante el alarmante presente de la lengua? Y segundo, ¿cómo lo hacen las lenguas en revitalización? Uno de esos casos es el que dan del País Vasco, particularmente el euskera. Así que dejo el espacio abierto igual, Peña y Pulamien, si alguien quisiera complementar a quienes nos preguntan también a través de YouTube. Sí, yo quiero referirme a la primera pregunta sobre cómo sopesamos la esencialización de la lengua. Y me gustaría poner el acento en la palabra esencialización, ¿no? ¿Qué vamos a entender por la esencialización? Porque muchas veces esa palabra se usa para llamar a la persona que plantea que el Mapudungun debe estar presente en todos lados con ciertos cuidados necesarios, ¿cierto? Se le llama a la persona esencialista o se les llama mapuchista, ¿no? Cuando en realidad el Mapudungun, ¿cierto? Como antes ya había dicho, no es una mera lengua de comunicación
a través de la lengua se traspasa el mapuche quimán de nuestro fechaqueche, que se ha construido por medio de la observación por un largo periodo de tiempo, ¿cierto? Por medio del mapuzungún se visualiza el pensamiento mapuche, cómo entendemos el mundo, cómo nos relacionamos con los las distintas existencias vitales, ¿no? Creo que ahí hay que tener una mirada crítica respecto de cómo la lengua, ¿cierto? A través de la lengua se hace presente nuestra historia, nuestro pensamiento, nuestros saberes. Pero no como una barrera intergeneracional. Imagino que cuando hablamos de las nuevas generaciones se nos viene a la mente personas jóvenes que están conectados a las tecnologías, a los celulares, ¿cierto? A las inteligencias artificiales hoy en día también. Entonces, ¿cómo esa conexión, ¿cierto? De lo que parece más antiguo a lo mejor choca con las nuevas generaciones. Sin embargo, creo que ahí es donde tenemos que detenernos respecto de cómo entendemos la lengua y cómo entendemos el transmitir el mapuzungún. Si el mapuzungún no sirve para hablar de lo moderno, yo creo que sí sirve, pero con el cuidado necesario también de ese saber y ese pensamiento que está vinculado y se copertenece a la lengua. Entonces, creo que cada quien, ¿cierto?, desde su ámbito de acción también se detiene a pensar en cómo enseñar la lengua, si todo se puede decir en mapuzungún o no, o si todo se puede traducir o no. Muy rápidamente, ¿cierto? Me gusta hablar del ejemplo de cómo decimos Dios en mapuzungún o Chaunanechen es Dios, pero cuando decimos Dios hay toda una carga de sentido respecto de qué se entiende desde el cristianismo el ser Dios o los dioses. No es eso lo que el mapuche dice cuando habla de Nganechen, cuando habla de el mapún, el chen, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener unos cuidados importantes respecto de cómo se aborda la lengua, ¿cierto? Pero que ese cuidado no signifique que se está buscando un esencialismo, una tradición, un resguardar lo antiguo que no conecte con lo moderno. Creo que esa conexión existe y no por nada estamos nosotros aquí online hablando de mapuzungún. Y también enseñando en las universidades esta lengua, ¿cierto? Que no estuvo desde siempre en la universidad. Fei pia funka, Femnieshi Wiñol Funua Funta Feitachiram Tunmeu. Fele y la mien, Teresa, Romé Mañón. Respecto, no sé si alguien se quiere referir a lo mismo complementario o pasamos a la segunda también de esa experiencia de revitalización de otras culturas y cómo podemos aprender de eso para nuestro contexto, nuestro espacio. Che, Pichi, Piafín, Pinche. También, muy bien. Sí. Sí, rápidamente tomaría las dos preguntas porque justamente la experiencia de la revitalización del euskera, que es un ejemplo que yo creo que todos miramos y tomamos, fue poder encontrar un poco lo hablábamos con la Mien María Mare, esa tensión entre la universalidad y la particularidad, y cómo, digamos, las lenguas tienen toda esa posibilidad de expresar la vida en el mapudungún. Y Likiñe ñarki petu, cuidado que cuidado canto y que fabule. Em, entonces, como digamos, esa es como el desafío que tenemos y entendemos que una cuestión importante, además de vivir en Mapudungún, es poder trabajar en Mapudungún, poder realizar todas nuestras actividades en Mapudungún, poder realizar nuestro trabajo académico también en Mapudungún. Y esa posibilidad la tiene el mapudungún como la tienen todas las lenguas. Y yo creo que en esa tensión que siempre estamos entre esa universalidad y el particularismo, para que el mapudungún, digamos, no quede solamente en el ámbito familiar. Sabemos que en una situación de opresión como en la que estamos, siempre hay una lengua que quiere ocupar el lugar de otra, ¿no? Y intentan, digamos, que el mapudungún quede solamente para determinados ámbitos. Y esa, digamos, pormenorización que hacen de esos determinados ámbitos también limita la lengua y nos impide en este camino de la revitalización. Así que
tomando, digamos, uniendo las dos preguntas sobre la necesidad de, digamos, de que se rompa esa brecha intergeneracional y el objetivo de poder quizás tomar el camino que tomó el euskera, que ellos también mismos, los propios vascos, dicen que todavía no está superado, es la necesidad de que el mapudungun ocupe todos los espacios, ¿no? Pichin Sugumeten Peñi Ley Osvaldo. Peñi. Peñi, Mike Meita Feichi Suguta Feipita Tilamien Angélica, Feli. Welu Capichin Suguta Tis Feichi Euskera ni Sugunmo. Inchera Kisamonta Mulita Epu Falin Sugu. Mulita Quiñeta Feichi Euskera Sugun Meo Ka Galef Sugun Meo Ka Feifeli. Welu Feichi Epu Sugun Meo. Mulita Quiñe Sugu Feli. Feichi Kisugune Wenmo Ka Feita Feichi Mapu Meo. Feichi Pucheta Niekeita Kisugune Wun. Político Sugu Feli. Feyengunta Kisu Yeniekin Guta ni Sugu, ni político Sugu. Feli. Kiñe Wichan por Antun Kiñe Sugumeo, ta Feichi ta Kiñe Sugu. Feli. Welu ka político Sugu Café. Femuta Inchinta ka Muleita Ingwe Shayalta in Kisugune Wunmo, Mapuche Rekemo. Feli. Femeshita Inchera Kisamonta Muleita Wichan por Antafilta in Mapusugun. Feli. Feichi Sugu Peñi. Feli. Ley Peñi. Pauta Lamien. Ley Lamien. Canien, también brevemente una respuesta a ambas preguntas. La primera, concuerdo con la Lamien Teresa. Yo siempre parto de la idea de que las lenguas tienen niveles y en ese contexto tenemos lenguas en su desarrollo más coloquial, más instrumental, que toda persona puede acceder a ese aprendizaje instrumental de la lengua, pero luego están los espacios del desarrollo de la lengua en la espiritualidad, que es algo propio, vigente, yo me atrevo a decir altamente vigente. Muchos lamien hoy están aprendiendo su mapusungun para su sungu, ¿no? Como los lamien machi especialmente. Y eso se resguarda, ¿no? Eso se protege porque es propio, como sucede en toda cultura. La parte espiritual no se publica a todo el mundo, hay resguardo. Y en las traducciones también se tiene, se resguarda. Yo siempre pongo el ejemplo de una lamien de Calfuruni, que una vez dijo, por ejemplo, el caballito blanco, la canción del caballito blanco, la podríamos traducir perfectamente, pero no responde a nuestro kimun. Dice, tengo, tú no tienes nada. En la mapuche sabemos que nosotros compartimos, y una mirada colectiva, entonces son esos cuidados como ese. Y luego con la segunda pregunta, bueno, en lo personal, la vida me ha permitido conocer experiencias como el euskera, el catalán y el tereo maorí, y la forma de revitalizar es justamente teniendo la enseñanza en todos los espacios, y nosotros estamos ahora aprendiendo la lengua. Ellos ya, para ellos la lengua es de un uso vehicular, es decir, se enseñan otras áreas como la literatura, se trabaja en lectura, en escritura, y hay que avanzar hacia esos espacios también, ¿ya? Feliz, Keimaten Lamien Maño. Ley Lamien María Isabel, ¿alguien más? O para ya ir finalizando, agradecemos también ahí a quienes hicieron uso del chat y pudieran dejarnos ahí sus comentarios y sus preguntas e interrogantes también a través de YouTube y de las distintas plataformas. Peñi. Peñi y Pedro. Para ser muy puntual y por el tiempo que nos queda, para unir esta idea a lo que se está diciendo con la experiencia del pueblo vasco, he tenido oportunidad también de poder compartir con varios de ellos, recorriendo varios lugares de Guaymapu por aquí y interiorizándome mucho también respecto de ese proceso, así como de otros, por la inquietud que tenemos de llevar adelante un proceso de poner a nuestra lengua como central en nuestro proyecto de vida. Tiene que ver con un proyecto político,
en definitiva, ¿no? De asumir un derecho como pueblo en el sentido fuerte. Hay un material ahí que nosotros solemos compartir con la gente interesada, y en uno de los pasajes, cuando a ellos los trataban que su lengua no podía dar cuenta del mundo moderno porque era una lengua también de la ruralidad. Entonces, es muy puntual cuando uno de ellos dice, se nos decía que no podíamos enseñar en euskera mecánica cuántica. Y él dice, responde, solo dos cosas se necesitan para enseñar en euskera mecánica cuántica: saber euskera y saber de mecánica cuántica. Entonces, creo que estamos frente a ese desafío con los niveles que hay que tener atención, prudencia, pero avanzar a ocupar los distintos lugares en el sentido que decía recién también María Isabel. Creo que nuestra particularidad como pueblo se enfrenta también a los desafíos de la universalidad de cualquier otro pueblo que quiere ponerse de pie con su propia historia, su propia identidad y su propia lengua en su propio territorio, ¿no? El desafío es el mismo, con la particularidad que hace a la historia particular de cada uno de los pueblos. Estos espacios me parece que nos ayudan a poder intercambiar entre nosotros, pensar con cabeza propia y con cabeza libre, y si volamos mucho por las condiciones en las que estamos, ya bajaremos a tierra, pero permitirnos el pensar con cabeza libre, con cabeza propia y libre de condicionamientos, porque somos un pueblo, somos una nación y tenemos todos los derechos que tienen las naciones en cualquier parte del mundo. Guaymapu se llama nuestro país, Mapudungun se llama nuestra lengua, Tidumeneun, Meo, Vita, Amulnias, Vein, Inchintain, como Inchintain, y Chocom, Tucupu, Peñi, Pulamien. Vei, Chidumu, Peimeten. Feley, Peña y Pedro, Feley. Bueno, muchas gracias ahí por su zumo, por su Nehuen y por transmitir también el sentir y lo que efectivamente es y lo que se busca y se pretende en estos espacios, en los múltiples lugares. Aprovecho de saludar, igual me ayudan ahí con, particularmente a Comihue, L1 creo, ¿no? Que fue quien, de las personas más activas también dentro del chat, particularmente nos indican que es de Alumé. Vaya un saludo cariñoso, saludo a la distancia también a Cecilia Figueroa, que también nos escriben y han realizado distintos o diversos aportes. Quisiéramos ya ir finalizando. La verdad que ha sido una semana con múltiples actividades, ya hemos dado cuenta de ello. Fachanto Yuclein, Tufachi Tragulmeo, Pupeñi Pulamien, agradecemos y saludamos con especial cariño y atención también a quienes nos acompañan por Radio Nacional Zapala, por múltiples plataformas y particularmente también a quienes van a revisar este material a través de la página de YouTube del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de acá de la UFRO. También a todas las personas que se sumaron de una u otra manera, de distintos espacios también en Mapudungun y Reglentu, de abrirnos al territorio, como ya se ha indicado, y así lo han mencionado algunos de ustedes. Quiero citar a la Labián María Isabel, que a su momento hizo una mención. La lengua está asociada a una cultura, está asociada a un quimón, es de un territorio y es de una cultura viva. Y este tipo de actividades sí lo demuestran y precisamente lo refuerzan. Esto es un llamado a veces también de atención para quienes estamos acá, quienes somos parte y nos reconocemos en esa necesidad también de ir aprendiendo, un llamado de atención para quienes no hablaban mapudungun y que como Peña y Víctor, la Lamien Teresa y otros también han mencionado que este tipo de actividades, ¿por qué no? Y también el Peña y Pedro a futuro sean re mapudungun, solamente el mapudungun, y yo creo que hay que avanzar hacia allá. Esperamos que estos procesos se mantengan, que avancen y que podamos volver a encontrarnos prontamente. Ñamnoal Pupeñi Pulamien, Ñamnoal Tufachitumú, Nehuen Tuliain Muten, Pupapay, Puchachay, Amulepetain, Nehuen Magun, in Kewun Yikuzau Meu, Upela Yain Tain, Pu Fuchaque Cheye, Felipe Mai, Rume Mañón, Pupeñi Pulamien, Peucayal. Felipe Mai Peñi, Peucayal Mai. Vamos, Peucayal. Mai. Ya, 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 ya. Puche. Ay, Chihuahua, Nai. Pupeñi Pulamien.